nombre es Kenneth Rodríguez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro, asignatura Seminario de Grado. Hoy le voy a explicar lo que he desarrollado de mi trabajo, que lleva como título Podcast informativo sobre la enseñanza a distancia de la praxis de la asignatura Géneros Periodísticos en la Universidad Fermín Toro y en la Universidad de Yacambú del Estado Lara 2021. Dentro del planteamiento del problema, se ha estado viviendo en los últimos años las consecuencias de un proceso de globalización que ha transformado los medios en su totalidad. Se han pasado de unos medios convencionales a unos medios digitales. Tal es el caso de la radio, que ahora se cuenta con lo que es el producto podcast, que es básicamente las locuciones radiales, pero vía internet, es decir, según Freitas, es un archivo de audio que puede ser visto en formato MP3 o WMA y que este puede ser escuchado o descargado cuando el usuario lo desee. Esa es la diferencia, el poder de la instantaneidad, y que es el usuario el que decide cuándo escucharlo. De esta manera, con el podcast se piensa realizar la difusión de cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Géneros Periodísticos y qué tan competente resulta en la actualidad. Recordemos que actualmente estamos afrontando una situación de pandemia producto de la COVID-19 que, en vez de considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia como una opción, resultó ser una realidad debido a que este fue el método empleado por la élite gubernamental como única vía para el desarrollo de los estudios universitarios, en este caso, e incluso escolares. Surgen las interrogantes entonces: ¿por qué es necesario producir una serie de podcasts informativos sobre la enseñanza a distancia de la asignatura en estas universidades? ¿Cuáles son los criterios técnicos necesarios para la elaboración de los podcasts? ¿Cuál es la importancia de conocer las opiniones tanto de los estudiantes, de los docentes, como de las autoridades de ambas universidades? El objetivo general es entonces producir los 3 podcasts informativos sobre la enseñanza a distancia de la praxis de la asignatura Géneros Periodísticos en la Universidad Fermín Toro y la Universidad Yacambú del Estado Lara 2021. 3 podcasts donde uno se desarrolle la opinión general de los estudiantes que formarán parte de la muestra, la de los docentes y la de las autoridades, tal cual como mencioné. En este sentido, la justificación de este proyecto es justamente conocer qué tan competente resulta hoy en día este proceso de enseñanza-aprendizaje y qué es lo fundamental o lo necesario para poder desarrollar este proceso cabalmente. ¿Cuáles son esos factores externos que también influyen, como en el caso de Venezuela, factor eléctrico, internet, uso de plataformas? Y hay muchos otros factores que son necesarios conocer para el desarrollo de este tipo de método de aprendizaje. En los antecedentes, se desarrollaron diversos antecedentes relacionados con la temática en cuestión de estudio, y entre ellos está Leo Yarves 2017, quien realizó una creación de una serie de podcasts para el manejo de desechos sólidos en la organización La Caruceña en Barquisimeto. Este trabajo de investigación mantiene un vínculo con el proyecto debido al uso de la serie de podcasts como medio difusor para justamente difundir, vale el juego de palabras, las conclusiones y recomendaciones de su proyecto, tal cual como pienso realizar yo. En estos otros antecedentes de nivel nacional, internacional y regional también pueden involucrarse no solo aquellos que estén relacionados con el podcast, sino directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las bases teóricas, que viene siendo el pilar de esta investigación, están los temas podcast como herramientas digital, internet y nuevas plataformas, enseñanza-aprendizaje a distancia, el rol de periodismo, la Universidad Fermín Toro, la Universidad de Yacambú y, por supuesto, la asignatura de Géneros Periodísticos. Es así como llegamos al cuadro de operacionalización de variables, donde tenemos 2 variables principales: el podcast informativo, teniendo como dimensiones la preproducción, producción y postproducción; la técnica sería una entrevista semiestructurada; el instrumento, un guión de preguntas aplicado a expertos, o se aplicará a expertos en la producción de difusión de podcast. Y la otra variable vendría siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia de esta materia en las universidades mencionadas. Aquí en este caso se aplicará una encuesta de tipo con el instrumento cuestionario a los docentes, a las autoridades y a los estudiantes, como se había mencionado. El tipo de investigación en este caso está inmerso en un paradigma positivista de la modernidad con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y exploratorio en una primera fase y con un diseño no experimental y de campo. Debo recordar que este tipo de proyecto, de acuerdo a la Universidad Fermín Toro, se
se establece, por así decirlo, dentro del proyecto especial, ya que se va a crear un producto, en este caso el podcast, para hacer la difusión de las informaciones y conclusiones desarrolladas en el trabajo en su momento dado. La población va a ser delimitada por los docentes que imparten esta asignatura, los estudiantes inscritos y las autoridades de las universidades. Y la muestra será con un proceso de aleatorio estratificado. La validez y confiabilidad vendría siendo la validez por juicio de experto y se aplicará una prueba piloto para generar la confiabilidad del mismo. Y el procesamiento y análisis de datos vendrán dados por la estadística descriptiva para desarrollar todos los resultados obtenidos en el momento dado de la aplicación del instrumento o del instrumento para la recolección de datos. Esto es todo y bueno, hasta luego.